Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y hoy día les voy a hacer la pauta del ejercicio que le subí a la plataforma, que es una solemne antigua del 2018 de Excel, ¿vale? Entonces, fíjense, esto consiste en un archivo Word que dice enunciado y también en un archivo Excel que es la base, ya que es donde nosotros tenemos que ingresar las fórmulas que se nos piden. Ya, esto es ya un ejemplo de solemne. Entonces les voy a mostrar más o menos las metodologías, ya cómo funciona, cómo se desarrolla esto. Obviamente la solemne va a tener otro problema, pero la idea es que ustedes vean cómo poder dar solución a un problema utilizando las funciones de Excel. ¿Vale? Empecemos. Lo primero que te dice es completar el tipo de propiedad, tal de que si el código de propiedad es uno, entonces casa, y si es 2 es departamento. El tipo de propiedad, primero tenemos que identificar dónde está esa columna, tipo de propiedad. Vamos al Excel, ya, entonces por acá está tipo, en la columna H, la identificamos. Entonces vamos acá, vamos a hacer un poco de espacio, vamos a mover esta columna y veamos qué nos sale. Nos dice, tal de que si el código de propiedad es uno es casa y si es 2 es departamento. Entonces, ¿dónde está el código? ¿Cuál es la entrada de esta función? La columna G, que es el código tipo. Entonces, según si es uno es casa, si es 2 es departamento. ¿Cómo automatizamos esto? Utilizando la función si. Lo primero que tenemos que ver acá si es una función si simple o si es una funcionalidad. Recuerden de las clases anteriores de que la función si simple eh, solamente permite dos salidas, verdadero o falso, uno cero, ¿cierto? Bueno malo o casa departamento, ¿ya? Ahora la función cianidad es una estructura que se hace con funciones sí que expande la cantidad de posibles salidas, por ejemplo, bueno, regular, malo, ¿cachai? Eh, Blanco, amarillo, rojo, ese tipo de cosas se hace con cianidad, pero en este caso particular tenemos que aprender a identificar de que esto se realiza con una función sí simple, ¿ya? Ahora, la condición lógica, la prueba lógica igual es sencilla, simplemente te dice si vale uno es casa, si vale 2 es departamento. ¿Está en lo correcto, no? Sí. Entonces esto se enuncia así. Como es una operación, lleva un igual, ponemos si, el código tipo es igual a uno, ¿cierto? Vamos a poner de que esto sea casa, ¿ya? Y como solamente tenemos dos posibilidades, podemos simplificar esto y decimos simplemente que en caso contrario es departamento. ¿Cierto? Entonces cierro la función si, ojo, me comí una comilla, entonces pongo la comilla, ¿cierto? Y ahí me sale si es 2 es departamento, si uno es casa, fíjense. Y yo puedo estirar esta cuestión hacia abajo o puedo hacerle doble clic al puntito que está en el vértice para poder rellenar la columna completa. Otra forma de hacerlo ya es un poco más larga, justamente usando una función cianidad y siendo más específico, tal de decir si es uno es casa y si es 2 es departamento, ¿ya? Entonces, otra forma de hacerlo es la siguiente. Ponemos igual si el código tipo es igual a casa, no, perdón, si código tipo es igual 1, entonces que nos diga casa, punto y coma, vuelvo a enunciar una función si, vuelvo a utilizar la celda G2 como mi variable de entrada, y si G2 es igual a 2, entonces que me diga departamento. En caso contrario, que no me diga nada, ¿ya? Pero fíjense que son puros unos y dos, entonces no va a haber ningún otro código acá. Entonces, como tengo dos funciones, sí, tengo que cerrar dos paréntesis al final. Como les dije, esta es una forma un poquito más larga de hacerla, pero igual funciona. Recuerden que no hay una sola solución a los problemas de Excel. Entonces, repasemos. Si G2 es 1, o sea, si el código de la celda, o sea, de la fila que yo estoy analizando, vale 1, entonces casa. Si es 2, es departamento. Y si no es ni 1 ni 2, ¿cierto? Eso se atrapa acá. En el caso contrario, ¿cierto? Que va a ser un espacio vacío, cierro la función si interior, ¿cierto? Esta que tiene el paréntesis rojo y finalmente cierro la que trae el paréntesis negro. Espero que se entienda eso. Ahora eso yo lo tiro hacia abajo, le hago un doble clic al puntito y fíjense que automáticamente por arte de magia se rellena toda la columna H. Bien. Ahora, pregunta 2. Deje el color de la pestaña base en rojo y las estadísticas en azul. Ya está igual, es simple. Es el regalo. Entonces, fíjense, ya la pestaña base en rojo. Esta es la pestaña base. Para poder cambiarle el color a una pestaña, simplemente botón derecho, color de etiqueta, ¿cierto? Y le ponen el color que se define, ¿cierto? Y qué otra cosa, y la estadística en azul, ¿ya? Entonces, botón derecho, color de etiqueta, y le ponen azul. Pucha, yo veo en 8 colores, así que supongo que esto será azul, ¿ya?
Entonces, tengo la pestaña base, la pestaña estadísticas y con eso yo ya tengo mis dos primeras preguntas. Recuerden, esta solemne todavía es un nivel muy básico, ¿ya? Pero continuamos. Crear un código de propiedad juntando las primeras tres letras del tipo de propiedad, un guión, el dígito verificador del propietario, un guión y el año ingreso. Ojo, que acá ustedes tienen que ver previamente lo que es la clase de funciones de texto, ¿ya? O sea, es decir, para poder hacer esta pregunta ustedes tienen que tener un manejo de la función concatenar, función extrae, función izquierda, función derecha, función largo, ¿ya? Y todas estas funciones de texto, ¿ya? Entonces, vamos a hacerla. Recuerden que para poder formar un código, ¿cierto? Es decir, uniendo trocitos de otras celdas o símbolos, nosotros podemos utilizar la función concatenar. Concatenar significa unir. Ahora, tenemos que ver qué cosas vamos a concatenar. Por ejemplo, acá nos están diciendo concatenar las primeras tres letras del tipo de propiedad. ¿Qué son las tres primeras letras? Tenemos que atacar por la izquierda, ¿cierto? Por ahí podemos sacar las tres primeras letras. El dígito verificador, que es por donde termina el root, ¿cierto? Viene por la derecha. Entonces, bueno, veamos cómo nos va quedando. Las tres primeras letras del tipo de propiedad. Vuelvo al Excel, voy a la parte del código, ¿cierto? Entonces, primero el tipo de propiedad tenemos que tener claro, ya que está en H2. Nosotros lo hacemos para la primera fila, ¿cierto? Con datos, obviamente nos saltamos los títulos, y una vez que tenemos la fórmula hecha para la primera fila, lo tiramos hacia abajo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a poner acá igual concatenar. ¿Ya? ¿Qué queremos concatenar? Recuerden que concatenar es unir las tres primeras letras, ya, del tipo de propiedad, que es esta que está acá, ¿cierto? Entonces, como les dije, tenemos que hacerlo desde la izquierda, ¿ya? Y extraemos las tres primeras. Entonces, concatenar izquierda de el tipo de propiedad, ¿cierto? Y le sacamos las tres primeras. Recuerden que la función izquierda tiene dos argumentos. Primero, la celda donde estás haciendo la extracción, y segundo, ya la cantidad de caracteres que tú vas a extraer desde la izquierda. En este caso, va a sacar la D, la E y la P. Si es una casa, va a sacar la C, la A y la S. Ok, ¿qué más que tenemos que concatenarle? Un guión, ¿cierto? Entonces el guión, como es un símbolo, un carácter, ya lo encerramos entre comillas. Veamos cómo nos está quedando. Si cerramos la concatenar, fíjense que está el paréntesis negro ahí, vamos a tener hasta el momento un dep guión, fíjense. Entonces ahí va tomando forma. Ya, ahora vamos a agregarle las otras cosas que nos están pidiendo, por ejemplo, el dígito verificador del propietario. Vamos al dígito verificador del propietario. O sea, nos están pidiendo este número 7, esta acá, este 0. Ese es el dígito verificador. Como ustedes pueden apreciar, acá nosotros tenemos que recortar desde la derecha, ¿ya? ¿Cuántos elementos? 1, ¿cierto? Que sería el último. Ahora yo me cuelgo de la función concatenar, ¿cierto? Después de ese guión, y pongo otro separador para agregarle un argumento más. Entonces acá vamos a poner derecha, derecha, ¿cierto? Ponemos acá el root del propietario, ¿ya? Y 1, ¿cierto? Porque nosotros queremos sacar solamente un carácter por la derecha. Veamos cómo nos queda. Dep 7, perfecto, va súper bien. Continuemos. Otro guión y el año de ingreso. Ya, entonces vamos a ponerle otro guión y el año de ingreso, pero primero identifiquemos dónde está el año de ingreso. El año de ingreso lo encontramos acá en L2, ¿cierto? Ahora, como les dije, para poder hacer esta pregunta tienen que haber visto previamente el tutorial de funciones de texto y de fecha. Recuerden que las fechas no se tratan como texto, ¿ya? Uno intuitivamente puede decir, ah, ya, acá uso la izquierda, la extrae de la derecha. No, ya no te va a funcionar con fecha, sino que acá tenemos que utilizar funciones explícitamente diseñadas para fecha, como la función día, la función mes y la función año, ¿ya? También está la función diasem, la función texto, ya, pero eso la explico en dicho tutorial. Acá como nos están pidiendo, ¿qué nos están pidiendo? Se me olvidó. Están pidiendo el año, ¿cierto? Entonces yo extraigo ese 2009 con la función año. Bien, entonces por lo tanto vamos a tener acá el concatenar. Vuelvo a colgarme del último parámetro el concatenar. Punto y coma, pongo un guión, ¿cierto? Y finalmente utilizo la función año, ¿cierto? La cual la voy a apuntar a la fecha de ingreso, que porque estoy trabajando acá en la fila 2, ¿cierto? Entonces pongo año de L2. Presiono Enter, verifico que el último paréntesis está en negro, ¿cierto? Y efectivamente me aparece el código solicitado. Presiono doble clic en este puntito del vértice, ¿cierto? Para poder replicar esta fórmula hacia abajo y que nos pegue. ¿Ya? Todo bien. Fino. Entonces, ya tenemos la pregunta 3. Pregunta 4. Formato condicional. Si la propiedad vale menos de 1400 UFs, ¿cierto? El número debe estar en verde. Si está entre 1400 y 1800 UFs, debe estar en azul y sobre 1800 en rojo.
Recuerden, cuando les expliqué la parte formato condicional, significa que tenemos que hacer un formato condicional sobre otro, como si fuesen capas. Ya primero tenemos que hacer formato condicional en verde, encima le ponemos el de azul y encima le ponemos el de rojo. ¿Ya? Vean cómo lo voy a resolver. Entonces, vamos a ir acá al Excel, ¿ya? Y primero, ¿dónde tenemos que hacerlo? En la parte de... Ya, la parte de la tasación en UEFs, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a la tasación en UEFs, que está acá, es la columna I, ¿cierto? Y yo primero tengo que seleccionar el rango de valores donde voy a aplicar dicho formato condicional. Entonces, selecciono la primera celda de la tasación en UF, es decir, la celda I2, ¿cierto? Presiono Control Shift y presiono hacia abajo, y con eso yo puedo seleccionar el rango completo hacia abajo. Otra forma es simplemente seleccionándolo con el mouse, pero puede ser quizá un poco más tedioso, sobre todo si estamos trabajando con muchos datos. Imagínate que hay algunas tablas que son de 100.000 datos, ¿cierto? Entonces con el mouse y la ruedita va a estar como loco, ¿cachai? No sé cuánto rato perdiendo. En cambio, con el Control Shift y la flecha hacia abajo, seleccionáis la columna, o sea, todos los datos completos, ¿vale? Entonces tenemos acá ya la tasación en UEFs. Ya tenemos la tasación en UEFs y le vamos a aplicar un formato condicional. Recuerden que si es menor que 1400 UF debe aparecer en verde. Hagámoslo. Vamos a inicio, previamente seleccionado el rango. Vamos a inicio, formato condicional. Resaltar es menor que. Ya, así de simple. Le ponemos 1400, que es nuestro umbral inferior para poder hacer esta clasificación. Y presionamos acá esta flechita, formato personalizado, y seleccionamos el color que sea en verde. Entonces en negrita, color verde, ya perfecto. Supongo que esto será verde. Ya. Entonces, no, eso es negro. Y ponemos verde, ya ahí está. Ponemos aceptar, aceptar, y fíjense que todos los que son menores que 1400 UF te aparecen en verde. Ahora, vuelvo a seleccionar el mismo rango de valores que ya previamente tiene una capa formato condicional. Y voy a aplicar el segundo formato condicional, que me dice lo siguiente, que si está entre 1400 y 1800 UF tiene que aparecer en azul. Entonces, este rango de valores, nuevamente le voy a aplicar un formato condicional, entonces es resaltar entre ya 1400 y 1800. Entre 1400 y 1800 vamos a seleccionar el formato personalizado, ¿cierto? En negrita vamos a ponerle color azul, o celeste, da lo mismo, un color. Ponemos aceptar, ¿ya? Y ahí está, por lo tanto, el segundo formato condicional. Fíjense que hay algunos que están en verde y otros que están en azul. Ahora finalmente vamos a hacer el que es sobre 1800 UF para que me aparezca en color rojo. ¿Ya? Selecciono entonces mi rango de datos, voy a la pestaña de inicio, ¿ya? Voy a formato condicional, resaltar las reglas, ¿cierto? Que es mayor que, ¿cierto? 1800 era mi umbral superior, ¿cierto? Porque acá yo tengo todos los valores en UF y estoy clasificando en tres tramos, ¿cierto? Si son sobre 1800 UFs, voy a poner formato personalizado, ¿cierto? En negrita, y le voy a poner color rojo. ¿Ven? Entonces pongo acá aceptar, ¿cierto? Pongo aceptar, ¿ya? Y por lo tanto el formato condicional ya está realizado. Bien, entonces ya tenemos otra pregunta. Mira cómo vamos, súper bien, vamos como avión. Oh, es un poco larga. Vamos a calcular la tasación en pesos considerando la celda con el valor del UF de la hoja estadística. Ya el propósito que tiene esta pregunta es simplemente si tú puedes hacer un cálculo fijando celdas que son de otra hoja, ¿cierto? Y que interactúan entre hojas. Fíjense bien. Yo tengo acá mi precio en UF, ¿cierto? O sea, que la columna I. Y me están pidiendo, pásame la UF a peso. Obviamente es una multiplicación con el valor actual de la UF. ¿Ya? Entonces, en este caso, en la hoja de estadísticas, nosotros tenemos el precio de la UF. Uf, este ejercicio de hace mucho tiempo atrás. Está en 26 en ese entonces. Eh, bueno, para poder calcular ese precio en pesos, tenemos que llamar a la celda G2 que está en la hoja de estadísticas a nuestra fórmula que vamos a escribir en la celda J2 de la tabla base. Entonces fíjense acá, nosotros tenemos que hacer una multiplicación de la tasación en UF de la propiedad actual que estamos analizando, ¿cierto? De la fila 2, y eso lo vamos a multiplicar por un valor que está en otra hoja, ya en este caso en la hoja de estadísticas en la celda G2. Y eso lo tenemos que fijar. Recuerden cuando en el tutorial de fijar datos, simplemente nosotros seleccionamos esa celda y presionamos F4, donde se van a agregar estos dos signos pesos. ¿Por qué? Porque si yo tiro esta fórmula hacia abajo, significa que
esta celda se va a mover, pero también la celda con la UF de la tabla estadística también se va a mover. Entonces yo necesito solamente que esta se mueva. Necesito que el valor de la UF quede estático, si no voy a tener errores. Ahora, cuando llamo un dato de otra hoja a la hoja actual, va a aparecer el nombre de la hoja donde está el dato que estoy llamando con un signo de exclamación. Ya, así que esto es normal. Es simplemente que estamos usando la celda G2 de la tabla estadística y como está fija, se le agregan estos signos peso utilizando el F4. Y eso se multiplica con la celda I2, ¿cierto? Que corresponde a mi tabla actual. Entonces yo presiono Enter, ¿cierto? Tengo la tasación en pesos. Ya, vamos a enchularlo un poquito. Vamos a ponerle acá un formato en pesos en este botón. Más formatos de contabilidad. Vamos a ponerle acá en moneda. Vamos a seleccionar peso. Ya tengo acá peso, ¿cierto? Y sin números decimales, aceptar, ¿cierto? Ahí, perfecto. La propiedad 1420 UF. A ese valor de UF me quedan 38 millones de pesos. Yo tomo este punto que está justamente en el vértice, le hago un doble clic y la fórmula se replica automáticamente hacia abajo. Recuerden fijar el valor de la UF porque si no esto les va a quedar cualquier desorden. ¿Ya? Tengo esa pregunta lista. Ahora, función cianida. Esta es la donde van a tener que pensar un resto. Mira, para este tipo de cosas yo simplemente hago lo más sano. Pongo copiar el enunciado, ¿cierto? Voy a poner acá insertar un cuadro de texto. Esto es completamente opcional, ya, o sea, mi metodología. Voy a ir a texto, cuadro de texto. ¿Por qué? Porque necesito estar viendo constantemente lo que me están pidiendo para yo poder irlo diseñando. Ya, entonces simplemente copié lo que me aparece en el Word en un cuadro de texto de Excel. La gracia que tiene esto es que es flotante. Fíjense cómo flota. Entonces con eso yo lo puedo mover hacia un lado y hacia otro. Ya, entonces la parte de segmento, fíjense acá, primero tenemos que identificar de que estamos frente a una función cianidada. ¿Por qué? Porque tenemos que las posibles salidas son tipo 1, tipo 2 o un espacio en blanco. Ya eso significa que tenemos 3. Y ya como tenemos 3 significa que tenemos que hacer una anidación de funciones sí. ¿Ya? Y esto se resuelve párrafo por párrafo. Primero el tipo 1, luego el tipo 2 y finalmente por defecto dejamos el espacio en blanco. Fíjense cómo lo voy a abordar. Si la propiedad es un departamento, ¿cierto? Tiene una tasación menor a 1300 UFs, es de Las Condes o Providencia y tiene un estacionamiento, entonces tipo 1. Lo primero que ustedes tienen que hacer acá es poder identificar cuántas condiciones lógicas tenemos de forma general. Ya, o sea, por ejemplo, ¿de qué depende esto? Depende del tipo de propiedad, depende si es casa de departamento, depende del valor de la tasación en UF, depende de la comuna, aunque esta sea Las Condes o Providencia. Ya les voy a explicar que hay tiene que ir otra función lógica metida, pero veámoslo de forma macro. Ya, entonces depende del tipo de propiedad, de la tasación de la comuna y del estacionamiento. Estamos hablando de 4 cosas que se tienen que cumplir al mismo tiempo. Si las condiciones se cumplen al mismo tiempo, entonces por lo tanto tenemos que utilizar una función i. Recuerden, yo les dije en la clase, cabrón, esto grábenselo. Ya la función i es verdadera cuando todas las condiciones que están dentro de la función i son verdaderas. Entonces, por lo tanto, yo voy a enunciar esta pregunta con un sí. Voy a poner igual sí y, ¿cierto? Y acá empiezo a desarrollar esto. Si la propiedad es un departamento, fíjense que yo solamente estoy escribiendo en la fila 2. Y finalmente yo voy a tirar ese punto hacia abajo, ¿ya? Y ahí se va a replicar para el resto. Entonces yo solamente tengo que seleccionar todo lo que está en la primera fila. Entonces, si y el departamento, es decir, la celda H2, es igual a departamento, ¿cierto? Puedo ponerlo acá, departamento. Aunque igual podría hacerlo con el código tipo porque está asociado al número 2, ¿ya? Entonces, ya sé que lo voy a hacer más corta. Entonces, si el código tipo es igual a 2, que equivale a decir que H2 es departamento, fíjense cómo lo voy cortando, tiene una tasación menor a 1300 UFs. Selecciono la celda de tasación, le pongo menor que 1300 UFs, ¿cierto? Y ahora viene la parte de la comuna. Recuerden la función no. La función no es verdadero cuando al menos una es verdadera. O es de Las Condes o es de Providencia, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar, acá vamos a poner una función o y vamos a ir a la parte de la comuna que está en la D2, ¿cierto? Y vamos a poner acá igual Las Condes, ¿cierto? Cierro con mis comillas y pongo acá D2 igual Providencia, ¿cierto? Y ahí cierro la función O. Fíjense, recuerden que la O es verdadera cuando al menos una es verdadera, es decir, si acá en la comuna de estas líneas, de esta fila, yo tengo Las Condes, esto va a ser verdadero y esto es falso, por lo tanto la O completa va a ser verdadera porque al menos una es verdadera. Si acá yo, por ejemplo, tengo la Florida, ¿cachai? Van a ser las dos falsas y por lo tanto lo es falso, va a gatillar el i que es falso y todo va a ser falso.
¿Ya? Si es providencia, este va a ser verdadero, este va a ser falso, ¿cierto? Pero el O sin embargo igual me va a dar verdadero. Ahí tienen que practicar mucho esa lógica, ¿ya? Porque es muy importante para lo que es análisis de datos. Entonces, ya tengo la condición de departamento, tengo la condición de la tasación en UEFs y tengo la condición de comuna. Ahora me falta la de estacionamiento. Termino la función O, cierro la función O, o sea, dejé de preguntar por comunas, cierro ese paréntesis que está cerrando a esta función O. Fíjense que todavía tengo abiertos el paréntesis de la I y el paréntesis del sí. Entonces ahora tengo que ver la condición de estacionamiento. Si estacionamiento es igual a sí, ¿cierto? Ya, si tiene estacionamiento, ya, cierro, ¿cierto? La función I, fíjense cómo se coloreó de rojo el paréntesis porque esto está cerrando a ese paréntesis de ahí, donde yo tengo las cuatro condiciones generales que se tienen que cumplir a la vez para que sea un tipo 1. Condición de departamento, condición de UF, condición de comuna y condición de estacionamiento. Si las cuatro son verdaderas, entonces pongo un punto y coma, separo y digo que es de tipo 1. ¿Cierto? Y ahí ya tengo la primera. Ya hice el primer párrafo. Ahora voy a proceder al segundo párrafo. El segundo párrafo me está diciendo si la propiedad está tasada entre 1300 y 1700 UFs, es de las Condes Providencia, entonces va a ser tipo 2. Fíjense que solamente tenemos dos condiciones generales. Uno, lo que es la UF, ¿cierto? La tasación en UF, y lo otro que es si es las Condes Providencia. Entonces, la primera es un rango numérico. Recuerden que los rangos numéricos nosotros tenemos que hacerlo con un CI. ¿Ya? O sea que el número, en este caso la tasación en UF, sea mayor que el mínimo y menor que el máximo. ¿Ya? Entonces le vamos a poner un CI. ¿Ya? CI. Y vamos a poner acá de que la tasación en UF es mayor entre 1300 y 1700. Si es mayor o igual que 1300, ya acá no especifica si tenéis que incluir los bordes, yo lo voy a incluir con un mayor o igual. Si la tasación en UFs es sobre 1300 y la tasación en UFs es menor o igual que 1700, ¿cierto? Ah, ya, pero falta todavía algo. Y le pongo O, ¿cierto? Que la comuna, ¿cierto? Que la comuna es Las Condes de Providencia. Recuerden que la comuna está en la D, ¿no es cierto? Entonces si pongo D2, igual, comillas, Las Condes, ¿cierto? O D2 igual a Providencia, ¿cierto? Cierro la función O, ¿cierto? Con un paréntesis, ese paréntesis verde cierra este de la función O. Ahora, como ya terminé la parte del rango de la tasación en UEFs y terminé la parte de las comunas, cierro la función O, cierro la función I y esto va a ser un tipo 2. Ya entonces pongo tipo 2, ¿cierto? Y en caso contrario va a ser tipo 1. También entre comillas, ¿cierto? Entonces como tengo dos funciones sí, tengo que cerrar dos paréntesis al final tal de que el último me quede en color negro. Analicemos esto porque esto es un poquito más complejo. En la primera habíamos dicho que teníamos cuatro condiciones generales, la condición de departamento, de tasación, de comuna y de estacionamiento. Y todas se tienen que cumplir al mismo tiempo. Entonces todo esto que yo estoy mostrando acá es la prueba lógica o la condición lógica de la primera función sí, la función sí grande. ¿Cachai? O sea, la primera, la que engloba al primer enunciado y que de no cumplirse el primer enunciado cae como una cascada al segundo enunciado. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos la primera función sí, que va a ser una sí de los cuatro elementos que yo ya les dije. Si se cumplen estas condiciones, me va a decir tipo 1, ¿cierto? Que sería el valor si se cumple o el valor si es verdadero. Ahora, si no se cumple, yo tengo que volver a enunciar una segunda función sí, que es esta que yo estoy marcando acá. Ahora, esa segunda función sí equivale a este segundo párrafo, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos dos condiciones generales, condición de tasación en UF y condición de comuna. Entonces, como las dos se tienen que cumplir, tenemos que ponerla dentro de una función i. Ahora, una de esas condiciones, la condición de tasación de UF, es un rango. Y el rango, recuerden que se hace haciendo que el valor de la tasación en UF, ¿cierto? Que está representado por la celda I2, sea mayor o igual que el mínimo de 1300 UF y que sea menor que el máximo de 1700. Así es como se hace el entre en una función si anidada, ¿ya? O sea, como tú haces que encaje dentro del rango. Y además está la O, ¿cierto? Que puede ser Las Condes o puede ser Providencia, ¿cierto? Entonces, de cumplirse eso, fíjense que la prueba lógica de la segunda función sí llega de ahí hasta acá, ¿ya? Como tengo una función i y tengo una función o metida entre medio, tengo que cerrar esos dos paréntesis. De cumplirse esa prueba lógica va a ser tipo 2 y en caso contrario, acá hay un pequeño error, le puse tipo 1. En verdad es un espacio en blanco. ¿Ya? Entonces,
una vez que tengo ese espacio en blanco que corresponde al caso contrario, que es el valor falso de la última función sí que estoy anidando, recuerden que esto es como meter una mochila dentro de una mochila, ¿cierto? Entonces en la que está más adentro, ¿cachai? La función sí que está como más adentro de toda esta cadena, es donde tú pones el caso por defecto. Ya, entonces por lo tanto selecciono, ¿cierto? Hay un espacio en blanco, pero cuando yo presione ese botón de ahí, empiezan a emerger los tipos 1 y los tipos 2 entre medio. ¿Ven? Entonces de eso se trata. Estamos automatizando lo que es la clasificación de datos dentro de una planilla de Excel. ¿Ya? Entonces ahí aparecen tipo 1, tipo 2, qué sé yo. ¿Ya? Entonces tenemos esta, la de segmento, listo. ¿Ya? Entonces, yo. Ahora, en la columna semestre, si el registro de la propiedad comprende desde enero a junio, debe decir primer semestre, y si está entre julio y diciembre, segundo semestre. Acá tienen que pensar. Ya, ¿el semestre de qué depende? Del mes. ¿Dónde puedo sacar yo el mes? Imagínate, yo estoy acá posicionado en N2 y tengo que ver algunos de los datos con los que iguales ya cuento, donde yo pueda sacar el mes. Fíjense, en fecha de ingreso en L2 nosotros ya tenemos el mes. ¿Cómo podemos sacar el mes? Con la función mes. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a poner igual si, ¿cierto? Si el mes de la fecha, ¿cierto? Que tengo acá, fíjense que perfectamente puedo incluir la función mes dentro de una función si. Si esto es menor que 7, ¿cierto? 7, ¿por qué 7? Porque 7 es el mes julio, ¿no es cierto? Entonces junio sería el mes 6, ¿cierto? Entonces todo lo que es menor a julio, ¿cierto? Sin incluir julio, sería el primer semestre. Entonces, entre comillas, pongo primer semestre, ¿cierto? Entre comillas, y en caso contrario le pongo segundo semestre. Ya, porque al final lo estoy haciendo por descarte. O sea, si no es primer semestre, obvio que tiene que ser segundo semestre. Ya, pero ahí ustedes igual eventualmente pueden hacerlo con otra función, sí, pero eso igual complicaría las cosas, seamos prácticos. Y entonces tengo acá primer semestre, si eso lo tiro hacia abajo, fíjense que se mezcla primer semestre, segundo semestre, qué sé yo. Ya, acá esto lo voy a estirar un poquito más para que se pueda apreciar mejor y está listo. Ya, fíjense que estaba súper simple. Y ahora las hojas estadísticas, ya que esto también es importante. Las hojas estadísticas son esta que está acá al lado, ¿cierto? Que son generalmente las funciones y conjuntos. Ya, las funciones y conjuntos son contar si conjunto, promedio si conjunto y sumar si conjunto. Entonces tenemos que analizar bien qué es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Fíjense bien. Lo primero que nos están pidiendo ya es la cantidad de departamentos sobre 70 metros cuadrados en Ñuñoa. Entonces recuerden que si te preguntan cantidad, tienes que utilizar la contar si conjunto. Si te piden promedio, la promedio si conjunto. Y si te piden suma, la sumar si conjunto. Existen otras funciones que son la sumar si, contar si, promedio si, pero están más limitadas porque dichas funciones solamente trabajan bajo un criterio. La gracia de estas si conjunto es que te permiten hacer un filtro de la cuenta, la suma al promedio, pero dentro de un amplio rango de criterios. Entonces, en esta parte que dice cantidad de departamentos sobre 70 metros cuadrados de Ñuñoa, tenemos que identificar cuáles son las variables. Ya, en este caso tenemos el tipo de propiedad porque me están pidiendo departamentos, ¿cierto? Uno puede decir ya, ¿cuáles son los criterios sobre 70 metros cuadrados de Ñuñoa? 2, no, no son 2, son 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también se incluye el tipo de propiedad porque no incluye las casas, fíjate. ¿Ya? Entonces acá tenemos el tipo de propiedad sobre 70 metros cuadrados y que sea Ñuñoa. Tenemos que meterle tres criterios. ¿Ya? Entonces vamos a enunciar esta función, el contar si conjunto, de la siguiente manera. Ponemos igual contar si conjunto, ¿cierto? Esta que está acá, y empezamos a trabajar con los rangos. Vamos a trabajar primero con el tipo de propiedad. Entonces saltamos a la tabla base, vamos al tipo de propiedad, seleccionamos todo el rango, ¿cierto? Con el control shift flecha para abajo, ¿cierto? Entonces tenemos base H2H175, vamos a fijarlo para que no se nos corra, ¿ya? Y ese base signo de exclamación significa que esa columna está en la tabla base. Entonces le voy a poner punto y coma y que me diga departamento. Ya, esa es la primera. Ahora, lo otro, sobre 70 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, volvemos a la tabla base, ¿cierto? Vamos a la tasa, no, a los metros cuadrados, que si no me equivoco están un poquito más acá. Tenemos los metros cuadrados que la columna E. Me posiciono en el primero, control shift flecha para abajo, selecciono todo el rango, lo fijo, ¿cierto? Voy a fijar este rango, voy a ponerle un punto y coma y le vamos a poner entre comillas, ojo que la función estadística, la contar, promedio y conjunto, aunque el criterio sea numérico, va entre comillas. Entonces que sea sobre 70 metros cuadrados. Ojo que en la función si simple y la si anidada, cuando estáis trabajando con números no lleva comillas, pero en la función estadística sí. Ya es una pequeña sutileza media capciosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá, contar si conjunto
la columna tipo propiedad que sea departamento. Y ese par, ¿cierto? Es el primer criterio. Ahora el segundo criterio es que la columna E, que en este caso corresponde a los metros cuadrados de la propiedad, sean sobre 70. Tengo el segundo criterio. Ahora, como ustedes deben ver, falta el criterio de comuna. Entonces, para el criterio de comuna, ¿cierto? Yo me voy a posicionar donde están las comunas, ¿cierto? Vamos a ir acá a la parte de las comunas, que en este caso es la columna D. Me posiciono en la primera, hago un control shift hacia abajo, ¿cierto? Presiono F4, punto y coma, y le pongo entre comillas el criterio propiamente tal que voy a aplicar sobre la columna D, que en este caso es Ñuñoa, ¿cierto? Cierro, ¿cierto? Cierro mi función y ahora yo tengo los tres criterios. Tengo el primer criterio que va a ser la columna y el departamento, el segundo criterio que es sobre 70 y el tercer criterio que es Ñuñoa. Recuerden especificar la columna y el criterio. Columna, criterio, columna, criterio. Siempre vienen de a pares. Ya, ahora otra cosa importante es de que las dimensiones de esta columna, ¿cierto? Tienen que calzar. Por ejemplo, si yo trabajo entre las 2 y las 175, acá también entre las 2 y las 175, o al menos la cantidad de datos tiene que mantenerse constante, porque si no te va a arrojar un error. Un error súper común es que, no sé, pues cuando estás haciendo esta cosa, incluiste los títulos, ¿cachai? Y te quedó esta entre la E1, y ahí te va a arrojar un error, ¿ya? Pero en este caso no, ¿ya? Salió perfecto la primera, ¿ya? Que sería en este caso 4 departamentos sobre 70 metros cuadrados y que son de Ñuñoa. Luego, saquemos el promedio en pesos del valor de la tasación de casas con más de 3 habitaciones. Acá tenemos que identificar los criterios. Los criterios son de que sea casas el tipo de propiedad y que tenga más de 3 habitaciones. ¿Por qué no el valor de la tasación? Porque las funciones sumarse y conjunto y promedio y conjunto necesitan, aparte de los rangos y los criterios, necesitan una columna numérica en la cual sumar y promediar. Entonces recuerden que la contar si conjunto, ¿cierto? Es diferente del promedio si conjunto, ¿ya? Técnicamente respecto a los argumentos que pide, ¿ya? Acá tenemos que especificar antes de los rangos una columna numérica donde vamos a hacer la operación, que en este caso son promedios. Entonces enunciémosla. ¿Cómo sería? Igual promedio, promedio si conjunto, que nos están pidiendo promediar sería el valor de la tasación en casas, de casas, pero ya, en pesos, ya, ojo. Entonces tenemos que seleccionar la columna de la tasación en pesos, ya, cierto. Entonces voy acá al comienzo, voy a la parte de la tasación en pesos, cierto. Selecciono la primera, control shift para abajo, fijo, cierto. Y ahora me están diciendo que sean casas, ¿no es cierto? Entonces ahora empieza este par rango criterio, rango criterio, rango criterio. Entonces yo voy a seleccionar, en este caso, en mi primer departamento, presiono el control shift hacia abajo, ¿cierto? Y ahora yo le pongo que sea casas, ¿cierto? Entonces fíjense, acá solamente me va a salir el promedio de la tasación en pesos de las casas. Ya, hay un error. ¿Qué pasó? Que me está diciendo casas con S, pero fíjense que acá casa aparece sin S. Cuidado, súper capcioso, tengan cuidado con eso. Entonces, por lo tanto, acá yo simplemente le quito la S, ¿cierto? Y ¿qué más? Que tenga más de 3 habitaciones. Me cuelgo de la misma fórmula, ¿cierto? Voy a volver a la tabla de base. Y en esta parte, que vamos a la parte de las habitaciones, que es la columna F, ¿cierto? La selecciono, presiono mi rango, reviso de que todos sean entre el 2 y el 175, presiono F4 y presiono un punto y coma para el siguiente criterio, que sea sobre más de 3 habitaciones. Recuerden que tiene que ir entre comillas. En este caso, en las funciones estadísticas, como el contar el promedio del sumo y conjunto. Entonces, por lo tanto, me dio el valor. Ya, esto lo voy a pasar a pesos. Recuerden, pongo acá, bueno, voy a poner acá en más formatos, ¿cierto? Lo vamos a poner en moneda pesos, pesos chilenos. Esto acá, le quito los decimales y me queda con un signo peso y sin decimales. Perfecto, que me impeque. ¿Ya? Ahora, la cantidad de propiedades con estacionamiento. Ojo, cantidad. Me están pidiendo el contarse conjunto. Entonces, para poder hacer ese contarse conjunto, recuerden que el contarse conjunto solamente trabaja en función de los rangos criterios. No te pide una cosa ni que sumar ni promediar. Entonces acá yo voy a aplicar un contar punto si conjunto, ¿cierto? Esto que está acá, ¿cierto? ¿De qué? De las propiedades, ojo, no me está especificando si casa departamento, entonces la propiedad no es filtro, ¿ya? Y los estacionamientos sí, eso es filtro. Entonces contar si conjunto, vuelvo acá a la parte de la base, ¿cierto? Voy a la parte de los estacionamientos, repito mi proceso, ¿cierto? Voy a presionar acá el F4 y que me diga sí, ¿cierto? Porque sí significa que sí tiene estacionamiento. ¿Ven? Entonces significa que dentro de este conjunto de casi 200 propiedades hay 83 que tienen estacionamiento y eso simplemente lo calculé así de rápido, ¿ya? Ahora, la suma de las tasaciones en UF es para providencia sin estacionamiento, ¿ya? Entonces,
vamos a sumar las tasaciones en UF. Ojo, recuerden que el sumarse conjunto sí te pide la columna numérica que vaya a sumar. Ya, entonces, que vaya a sumar las tasaciones en UF. No lo confundas con los filtros, porque acá los filtros o criterios son la comuna y que no tenga estacionamiento. Entonces, vamos a hacer un sumarse conjunto, ¿cierto? Un sumarse conjunto de ¿qué? De la tasación en UF. Entonces, vamos a ir a la columna que dice tasación en UFs, ¿cierto? Esa que está ahí, ¿cierto? Selecciono el rango correspondiente, fijo con F4, ¿cierto? Y ahora yo voy a poner la parte de la comuna, ¿cierto? Ubiquemos la columna de las comunas, ¿cierto? Esta que está por acá, que es la D. Selecciono nuevamente el rango fijo y fijo que sea Providencia, ¿cierto? Entonces con eso si yo cierro me va a decir todas las que son de Providencia, pero está incompleto porque me están diciendo que aparte tengan estacionamiento. Entonces yo me cuelgo de acá, ¿cierto? Voy a volver a mi tabla base y voy a seleccionar la columna de los estacionamientos, esa que está como por acá, ¿cierto? Voy a este estacionamiento, me posiciono acá en K2, selecciono todo, ¿cierto? Vuelvo a fijar y que digo que no, ¿cierto? Que no tenga estacionamiento. Entonces con eso yo llego a ese resultado. Ojo, un dato freak, otra cosa, que puede ser, no sé, qué sé yo, acá puedo poner distinto a sí, ¿ya? Entonces, fíjense, yo llegué al mismo resultado de dos formas distintas. O le puse no, o esto. Fíjense en este operador que puse acá. Es un menor y es un mayor que se están enfrentando. Eso significa distinto a. En lo que es matemática se grafica como, o se simboliza como un igual tachado. ¿Ya? Eso es distinto a. Y otra cosa importante, algo capcioso que puede ser, ¿cachai? O sea, por ejemplo, supongamos, no sé, contar propiedades de Santiago y Provi. ¿Ya? Fíjense, acá yo estoy trabajando con dos criterios, pero que apuntan al mismo tipo de datos, es decir, la comuna. En este caso, ¿ya? Uno podría pensar intuitivamente, ya, perfecto, es un contarse conjunto, perfecto, ya, pero los criterios internos que usan estas funciones trabajan bajo la lógica de Lie. Es decir, de que todas tienen que ser verdaderas para que sea verdadera. ¿Hay algún registro que sea Santiago y Providencia a la vez en una sola fila? No, es como decir que tú tienes un auto que tiene dos marcas distintas. Entonces, en este caso, hagámoslo erróneamente primero para que podamos entender la idea. Vamos a poner un contarse conjunto. Tenemos el contarse conjunto acá de contar las propiedades de Santiago Provi, ¿cierto? Vamos a ir a la parte de las comunas. Esto que está acá, selecciono mis comunas, fijo, y le voy a poner entre comillas Santiago, ¿cierto? Y ahora, como estoy trabajando también sobre las comunas, ¿cierto? Voy a copiar y pegar esto acá y le voy a poner Providencia. Entonces es lo primero que uno podría pensar, ¿cachai? O sea que al final que quiero que sea Santiago Providencia, entonces le pongo los dos criterios dentro de la función contarse conjunto, pero como les dije, esto funciona bajo la lógica de la I, entonces me va a buscar todos los registros que en la fila, ¿cierto? O sea, en esta celda sean Santiago y Providencia al mismo tiempo, entonces al final date cuenta que no hay ninguno que sea los dos al mismo tiempo, entonces por lo tanto el resultado me da 0. ¿Cómo se hace realmente? Ya, yo tengo que sacar primero los de Santiago, ¿cierto? Y luego le puedo sumar porque, ojo, el contar el promedio del suma me entrega números, por lo tanto esa función es sumable, ¿ya? Y le voy a poner otro contar si conjunto, un contar.si.conjunto, ¿ya? De los que son providencia. Entonces con eso ya ahí tengo justamente un valor distinto de 0 y está perfecto. ¿Ya? Eso. Otra cosa que podemos hacer acá, ¿cierto? Que no está dentro del enunciado, pero que se los puedo mostrar como dato freak, son las tablas dinámicas. ¿Ya? Las tablas dinámicas ya son tablas resúmenes sobre grandes cantidades de datos, ¿ya? Con lo cual puedo sacar información como las que sacan las funciones estadísticas del C conjunto, pero de una forma mucho más rápida, ¿cierto? Como más estructurada. Les voy a mostrar un ejemplo de tabla dinámica. Fíjense bien. Ya, tengo acá la base, ¿cierto? Voy a seleccionar toda mi tabla, incluidos los títulos. Me tengo que asegurar que los títulos no estén vacíos ni tampoco que sean celdas combinadas. O sea, es dato en bruto, título, columna y todo así sucesivamente. O sea, selecciono unas pocas filas dentro de toda mi tabla, presiono el control shift para abajo para seleccionar la tabla en su totalidad. Voy acá a insertar una tabla dinámica, ¿cierto? Y en esta tabla dinámica yo simplemente presiono aceptar porque ya seleccioné el rango y me va a aparecer este menú, ¿ya? Donde aparece como acá un menú a la derecha, donde me aparecen todos los parámetros de mi tabla, ¿cierto? Y acá me aparece como una cruz con 4 cuadrados. Ya, entonces acá yo tengo que empezar a rellenar estas cosas en función de lo que me están pidiendo.
Fíjense bien, vamos a estandarizar esto tal de que en las filas y en las columnas van a estar las variables cualitativas. Recuerden que las variables cualitativas son de cualidad, un número. Ya puede ser comuna, color, ¿cachai? No sé, onda, un montón de cosas. Y en valores sí va la cuantitativa, que es de número. Y acá nosotros podemos sacar tanto sumas, promedio, máximo, mínimo, lo que se nos antoje. Entonces, en columnas, a ver, inventemos alguna cosa. Por ejemplo, ya vamos a poner comuna en filas y me aparecen todas las comunas. Fíjate qué maravilloso. ¿Y qué otra cosa? Vamos a poner tipo de propiedad, ya porque esa también es cualitativa. ¿Cachai? Entonces, en tipo, ya yo llego, la arrastro y la arrastro hacia columnas. Entonces, fíjense que se va armando la tabla dinámicamente, por eso se llama tabla dinámica, porque si yo quiero, arrastro la comuna a las columnas y agarro el tipo y lo tiro a filas, y voy a transponer la tabla. Y yo puedo ir cambiando, ir jugando con todas estas cosas, simplemente arrastrando la información que está acá y poniéndola dentro de filas y columnas. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, hacer una cuenta de propiedades, ¿cierto? Yo simplemente puedo arrastrar el código propiedad, lo tiro a valores y yo voy a tener una cuenta de propiedades, ¿cierto? Si yo quiero sumar la cantidad en UFs, ¿cierto? Ya ahí estamos hablando de una variable cuantitativa, ¿cierto? Yo puedo ir a tasación en UFs, lo tiro a valores, ¿cierto? Y ahí me va a entregar los totales, por ejemplo, de la suma de las tasaciones en UF de todas las casas de estación central, de todos los estacionamientos de estación central, los totales, ¿cierto? Y me hace una tabla de resumen. Es cruzar datos, es una referencia cruzada que también se conoce. Entonces acá tengo la suma, pero si yo cliqueo esta parte de ahí y voy a configuración de campo de valor, ¿cierto? Yo puedo seleccionar si quiero la cuenta, ¿cachai? Entonces si tengo la cuenta me va a salir la cantidad de propiedades por comuna y por tipo. ¿Ya? Si quiero puedo poner también, no sé, el promedio, el máximo, el mínimo, qué sé yo, un montón de cosas. Y otra cosa importante es que también ustedes pueden dejarlo en forma porcentual. ¿Ya? Entonces acá yo puedo decir un porcentaje del valor. Entonces, por lo tanto, voy a mostrar valores como, ¿cierto? Porcentaje del total general, ¿cierto? Y fíjate, ya nos quedó justamente un gráfico. Y eso puedo hacer simplemente seleccionar estas dos columnas. Estoy presionando el control, ojo, porque en esta selección me salté estas dos del medio. Selecciono primero eso, mantengo presionado el control y selecciono la otra y con eso me puedo saltar las columnas B y C. ¿Ya? Y voy a la parte de insertar y voy a graficar un gráfico de torta, ese que está ahí, pum, y está perfecto. Y si quiero, no sé, pues, ¿cachai? Le puedo poner etiquetas, qué sé yo, pero más que nada, ahí ustedes tienen el gráfico. ¿Qué otra cosa? Voy a volver esto a lo que era el valor en pesos, ¿cierto? Vamos a ir a configuración de campo de valor para poder explicarle cómo hacer un campo calculado. Ya, sin cálculo, aceptar, ¿cierto? Y les voy a mostrar. Por ejemplo, yo quiero, supongo que esto va a ser un precio sin IVA. Supongamos que quiero agregarle una columna a la tabla dinámica que sea el IVA calculado en función de mi resumen de la tabla dinámica. Voy a seleccionar cualquier set de la celda de la tabla dinámica y acá va a aparecer herramientas de tabla dinámica acá arriba, ¿cierto? Vamos a ir a cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. En el campo calculado yo voy a seleccionar un nombre para mi nueva columna, ¿cierto? El cual puedo ponerle IVA, ¿ya? Y en la fórmula, ¿cierto? Vamos a ponerle la tasación en UF por 0,19. Obvio que esto va a ser un IVA en UFs, ¿cierto? Entonces recuerden que para poder calcular el 19%, yo multiplico, ¿cierto? Por el número 0,19 y el operador para multiplicar es el asterisco. Entonces pongo aceptar, ¿cierto? Y fíjense que ahora se agregan estas columnas de IVA. Mira qué maravilloso. ¿Ven? Entonces con eso ya damos por finalizado este ejercicio que yo les propuse, de un ejercicio tipo solemne, ¿ya? Bueno, como les dije, cualquier duda, mándenme un correo a nestor.palomino@gmail.com. El enunciado de este ejercicio y su pauta tiene que estar en la plataforma Blackboard. Ahora, si es externo, ¿cierto? Si, no sé, pues es de otro país, qué sé yo, porque en verdad esto está hecho para la universidad donde yo trabajo. Ya, pero si por casualidad llegaste a este canal, ya, manda un correo a nestor.palomino@gmail.com y yo te mando el enunciado. Ya, bueno, espero que se haya entendido. Bueno, me despido. Dale suscribir y la campanita, ya, quiero mis likes, ya, y eso, bueno, que estén muy bien. Hasta luego, chao.